Empezamos. A ver, vamos a la segunda parte que también es medio maratónico. Esperemos que un poquito menos. Parte B, climaterio y menopausia, control de la fertilidad, esterilidad, infertilidad, infecciones de vulva y vagina. En 1 hora 40 minutos. Climaterio y menopausia. He sacado, de hecho lo más resumido porque son muy amplios los temas. La edad de la menopausia, cada vez hay más mujeres con el tiempo que duran más años, ¿ok? Cada vez, en general, no solo en la mujer, en el hombre también, se está postergando el tiempo de vida y por eso es que hay más gente vieja ahora, ¿no? Y por eso los que tienen buena visión van a la especialidad de geriatría. ¿Ah? ¿Vas a geriatría? No. Estética. Entonces van a haber gente más vieja, pero va a haber más menopáusicas y menopáusicas. ¿Ah? Recuerden que mientras más gente de mayor edad, vamos a encontrar más enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, pulmonar, mama, colon, más cáncer también. Todo lo que es cáncer va a aumentar. Sobre todo las enfermedades cardiovasculares, va a haber más infartos, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Ese 0 corresponde a la última regla de la mujer. La última regla. Después de la última regla, 12 meses, recién se define la menopausia. O sea, el término menopausia es retrógrado. Menopausia se refiere cuando ya la mujer ha pasado 12 meses sin reglar previamente, de la última regla. ¿Ok? Si es que sangra espaciado, eso está dentro de lo que es la perimenopausia. Y vean ustedes, ¿no? La perimenopausia se da generalmente 2 o 3 años antes de llegar a la verdadera menopausia. Para entonces van a haber periodos de amenorrea, oligomenorreas, etcétera. Las reglas van a ser variables. Antes de esto, las reglas pueden ser regulares, pero ya tienen alteraciones en la función ovárica, traducidas en la FSH, ¿no? Y antes de esto, tenemos la famosa hormona antimülleriana, que no está escrita ahí. La hormona antimülleriana es el factor predictivo de reserva ovárica más fidedigno actualmente. Es decir, pregunta de examen de los residentes. Si yo quiero saber cómo están mis reservas ováricas, mis ovarios funcionan bien o no, hormona antimülleriana te va a decir una buena respuesta. Hay muchas, volumen ovárico, etcétera, eso lo vamos a ver en infertilidad. Entonces vean ustedes cómo a partir de los 35 años aproximadamente, en la mujer peruana la menopausia está entre los 40 y 50 años, a los 35 años ya la reserva ovárica empieza a caer y pueden dosarla con la hormona antimülleriana o dosan FSH, el cual debe estar por encima de 15, 12, 15. Menopausia es cuando pasa 40 en 2 tomas. ¿No? Bueno. Los síntomas a corto plazo, los síntomas vasomotores, insomnio, irritabilidad, trastorno del humor. A mediano plazo, cambios en atrofia vaginal, incontinencia urinaria, atrofia cutánea, ojo seco. Y a largo plazo, que es lo más temido para nosotros, la osteoporosis, fracturas, enfermedades cardiovasculares, alteraciones cognitivas, demencias, problemas oculares, pérdida dental, etcétera, etcétera. En las sintomatologías tenemos los síntomas vegetativos, bochornos, sudoración profusa, irritabilidad, síntomas metabólicos, síntomas psicológicos y los problemas sexuales, ¿no? La deficiencia estrogénica va a conllevar una sequedad vaginal y dolor al tener relaciones, provocando una dispareunia y disminución de la libido. La libido se disminuye por este efecto de dolor, malestar a nivel vaginal por hipoestrogenismo, pero también como no funcionan los ovarios y los ovarios secretan andrógenos y estrógenos, los andrógenos también tienen esa función. ¿Qué función tienen los andrógenos? Además de acné y sutismo y todo lo demás, libido, ¿no es cierto? Da libido. Por eso es que dentro de la terapia de reemplazo hormonal también está indicado dar andrógenos, pues. Hay andrógenos en gel, lo venden acá en la farmacia, en la esquina, lo venden. Se echan andrógenos. Y a nosotros nos regalan muestras médicas, pues, ¿no? Y los residentes se echan un montón en la mano y dan la mano a todas las internas. Creen que así le va a subir la libido.
terrible, ¿no? Sí, ajá, mucho libido. Y bueno, no está descrito como parte del cuadro clínico, pero si somos estrictos, yo creo que sí, ¿no? Hay buenos estrógenos y buenos andrógenos. Una libidinosa, no creo. No, no está descrito como parte del cuadro clínico, pero es que lo que yo creo en cuestión de esto, en lo que, por las cosas que he podido leer es de que no por tener un montón de andrógenos te vas a volver más libidinosa. ¿Entiendes? Con poquito andrógeno o los niveles normales o más, el libido va a ser igual, pero la ausencia sí lo vas a sentir. ¿Entiendes? Entonces, en la terapia de reemplazo hormonal, los niveles de andrógenos es bien bajo. Lo necesario para mejorar el problema de la libido. No necesitas darle un montón para que tenga buena libido, no. No es, digamos, proporcional a la cantidad de andrógenos a nivel sanguíneo. ¿Ok? Entonces yo creo que no va por ahí la cosa. Bueno, en la parte de menopausia y climaterio, una buena anamnesis, buscar factores de riesgos cardiovasculares, de cáncer, etcétera. El examen general, la mama genital, el índice de masa corporal ideal que esté por debajo de 25, la relación cintura-cadera por debajo de 0,84. Esas son pautas generales en una historia clínica peri y posmenopáusica. De laboratorio tienen que pedir, bueno, como parte del chequeo en la mujer peri y posmenopáusica, hemoglobina, hematocrito, glicemia pre y postprandial. No se olviden de que ya por los cambios hormonales aumentan el riesgo de resistencia a la insulina si genéticamente está predispuesta, aumenta el riesgo del perfil lipídico, la baja de estrógeno, doctores, el estrógeno protege a la mujer en todo aspecto, y dentro de ellos en los eventos cardiovasculares, porque mejora el perfil lipídico, es parte de la función estrogénica, y el hipoestrogenismo empeora el perfil lipídico, empieza a aumentar el colesterol, la defensa de la LDL, ¿no? Aumenta también, se ha visto la incidencia de hipotiroidismo y el famoso cáncer de colon, por lo cual en algunos países parte del protocolo de la mujer peripomenopausia es pedir sangre oculta en heces. Acá no lo hacemos, en algunos lugares sí lo hacen, pero no en todos los sitios. Pero sí, aparte de la citología cervical, más que vaginal cervical, ¿no? Para ver el riesgo de cáncer de ovario, perdón, de cáncer de cuello uterino. El tema de mamografía, el cáncer de mama es el primer cáncer ginecológico en Lima, segundo lugar a nivel de Perú, porque el primer lugar lamentablemente sigue siendo cuello uterino en nuestro medio, y una manera de hacer el tamizaje es una mamografía en pacientes de bajo riesgo a partir de los 40 años, cada 2 años, hasta los 50 años, y anualmente a partir de los 50 años. ¿Ok? Que sea una buena mamografía con un buen mamógrafo y que sea leído a la placa por un médico especialista radiólogo. Y lo digo así porque yo tengo una experiencia familiar muy fea, en donde ahora está de moda leer cualquiera una mamografía y tienen problemas. Entonces tiene que ser bien hecho esto. En las pacientes de alto riesgo, las que tengan un antecedente familiar de abuela, madre, hermana, hija de cáncer de mama, el tamizaje puede ser incluso hasta 10 años antes. ¿Ok? En algunas guías mencionan a partir de los 35 años con mamografía y ecografía de mama, y en Estados Unidos 10 años antes es 30 años. En Estados Unidos hay mucho cáncer de mama, mucho más que en nuestro medio, y por eso es que ellos a partir de los 30 años empiezan con el tamizaje mamográfico y ecográfico. E incluso ahora están haciendo protocolos con resonancia magnética. Si ustedes quieren evaluar bien una mama, ¿ok? Y que no se vea la mamografía y ecografía bien por implantes mamarios, que es la clásica, entonces el examen de elección es resonancia magnética. No tomografía, sino resonancia magnética. Ecografía de rutina una vez al año siempre está adecuado, o cuando la paciente está sintomática tenga un sangrado peri- o posmenopáusico normal, para descartar patología endometrial. Recuerden que el endometrio no debe medir más de 18 milímetros en mujer premenopáusica y no más de 5 milímetros en mujer peri y posmenopáusica. Sobre todo posmenopáusica, ya posmenopáusica. En la perimenopáusica todavía puede medir hasta 15 milímetros. Cuando tengan engrosamiento del endometrio está indicado recién hacer el estudio patológico, ¿no? Biopsia endometrial. Endometrio mayor de 5 en las pacientes posmenopáusicas. Densitometría ósea, DEXA, la famosa densitometría ósea, sirve para evaluar riesgos de fractura, básicamente, ¿no? Para medir la densidad mineral ósea
La que sirve, la más fidedigna es la que hagan pues en caderas y en columna. A veces solamente el tamizaje del bracito, ponga señora, ya, no, ese no sirve. El que sirve es el que tiene que ser caderas y columna, ¿ok? No el del piecito ni la manito, ese no sirve. Y el control se debe hacer cada 3 a 5 años. Esta tablita es importante que la tengan en cuenta porque ahí siempre preguntan, ¿qué terapia de reemplazo hormonal yo le doy a la mujer? ¿No? ¿Qué es la primera pregunta que usted dice, doctor? Yo vengo porque tengo bochorno, mareo, sudo, se me seca la vagina, no tengo deseo de tener que estar con mi esposo por aquí. Y tú ya miras de que se va a beneficiar con una terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es lo primero que le tienes que evaluar a la paciente? ¿Cuál? Ya, antecedentes de riesgos cardiovasculares, muy bien, ¿qué más? Ya, descartaste factores de riesgo, perfecto, anamnesis, ya, ¿qué más? Señora, ¿usted es apta para usar su terapia de reemplazo hormonal? Sí es apta, no tiene riesgo de cáncer de mama, endometrio, etcétera, cardiovascular, obesidad, hiperlipidemia y todo lo demás. Apta. ¿Qué es lo que es siguiente? Ya, doctor, recéteme entonces, ¿qué hacen? Ya está descartado factores de riesgo. ¿Cuál es el parámetro más importante que deben tener en cuenta para dar una TRH? Ahí está escrito en la pizarra, pues Leo. Útero, pues, ¿cómo? Sin útero. Señora, ¿tienes útero? Doctor, ¿qué es eso? ¿Tiene o no tiene útero? Empiecen por ahí, pues. Si hay útero, hay que proteger el endometrio. Tienen que dar combinada estrógenos con progestágenos. Si no tiene útero, ya no es necesario proteger endometrio, le dan estrógeno solo, a mínimas dosis, obviamente, las dosis recomendadas. Entonces, ¿hay útero o no hay útero? Con útero, preguntas, pues, ¿desea sangrar o ya no desea sangrar? Es una mujer que recién está en la perimenopausia y las reglas están desastrosas que se van 2 veces al mes o se van cada 2 meses. Doctor, yo todavía quiero regular mi regla, bacán. Entonces, le doy estrógeno progesterona secuencial, que son como anticonceptivos, pero mínima dosis. ¿Ok? Y la señora va a ver regla. Es más, algunos utilizan hasta anticonceptivos de 15 de estradiol como terapia de reemplazo hormonal y regulan su regla y viven felices. Pero si ya no desea sangrar, le damos una terapia continua combinada. O sea, ya son preparados de estrógeno, progestágeno, a mínima dosis, pero continua, de largo, no secuencial, y no va a haber regla ya. Y estamos protegiendo el endometrio con la progesterona. Doctor, a mí me sacaron el útero por mioma, si yo no tengo útero, bacán. Entonces le puedo dar solo estrógeno. Vía oral, intramuscular de depósito, o la de elección es la terapia transdérmica, ya sea en parche o ya sea en gel, estrevagel, eso. Y si en caso la paciente ha tenido endometriosis, sobre todo la severa, síganle dando progesterona, porque el estrógeno puro puede volver a recrudecer los focos endometriósicos y volverse sintomática, con dolor pélvico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces también pregunten eso si hubo antecedente de endometriosis o no. Y con esto ustedes van a dar una buena terapia de reemplazo hormonal. Lo que bien decía la doctora, contraindicaciones absolutas. Cáncer de mama, de endometrio, sangrado no estudiado, enfermedades hepáticas, trombosis vasculares y dislipidemias severas, no controladas. Relativas, el haber tenido un familiar con cáncer, endometriosis, tromboflebitis, epilepsia, migraña, enfermedad coronaria. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué tipo de terapia se sugiere según la edad en que se va la regla? Acá es del día cero, de aquí en adelante ya no hay regla. Entonces, mientras más cercana está la menopausia, o en la perimenopausia, le conviene un tratamiento cíclico, o sea que regle regularmente a mínimas dosis. A medida que se está alejando, ya no regla 2, 3 años, entonces se le da un combinado continuo para que ya no vea regla. ¿Ok? Todos los estudios apuntan que no debe darse más de 10 años la terapia de reemplazo hormonal. Y algunos estudios, como el estudio WHI, el WHI, etcétera, preconizan que no se debe usar más de 5 a 6 años. ¿Ok? En otros dicen hasta 10 años. Ninguno te va a respaldar usar terapia de reemplazo hormonal después de 10 años de la última regla. Ninguno.
Ese es el punto corte, porque se ha demostrado de que después de 10 años de uso, eso está en el NOVAC, en la última edición, el riesgo es mayor que el beneficio. Riesgo de cáncer de mama, de lo demás. Ahora, doctor, pero se le seca la vagina, le molesta, claro, puede seguir utilizando, pero solo terapia local. O sea, estrógenos en óvulos en crema solamente para la región genital. ¿Ok? A mínima dosis no hay riesgo, ningún tipo de cáncer de endometrio ni lo demás. Por ejemplo, el estriol en crema, estriol en óvulos al 0,1%, 2 a 3 veces por semana durante un mes. Eso no va a traer ningún cáncer de ningún tipo y le vas a mejorar la calidad de vida de la paciente. Sobre todo si es sexualmente activa. Además de su estilo de vida saludable y su régimen higiénico dietético, su dieta, su ejercicio, su calcio con vitamina D3 para prevención de osteopenia y osteoporosis, y con eso va a vivir feliz la abuela. Bueno, ni tan abuela, ¿no? O sea, eso es todo, no vale la pena ahondar más en menopausia. Hola. Ya, en una paciente, ya, con terapia de reemplazo hormonal hay que tener mucho cuidado. Pueden volver a engrosar el endometrio como si fuese una mujer en premenopausia, o sea, hasta 15. Si toma terapia de reemplazo hormonal, puede engrosar como una mujer, como te digo, ¿ok? Pero en el mínimo sangrado normal que tengas, al toque pasa, se suspende terapia de reemplazo y pasa a biopsia endometrio. En el mínimo sangrado anormal, con terapia de reemplazo hormonal. Vas a darte cuenta que si tú has estado usando terapia combinada con progestágeno, la gran mayoría va a salir negativo, pero de todas maneras esa pequeña minoría es mayor el riesgo de cáncer de endometrio y hiperplasia endometrial que la que no usaba TRH. Por eso es que tienes que estudiar inmediatamente patológicamente el endometrio. 5 en la posmenopáusica sin TRH. Y en la premenopáusica hasta 15, macho. En la mujer en edad reproductiva 15. Pero ojo, que en la mujer en edad reproductiva no hay que estresarse fácilmente. A veces yo he tenido pacientes con 18 de endometrio y no necesariamente le voy a estar metiendo signo biopsia en la pre. En la pre. Si tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio como obesidad, diabetes, hipertensión, ¿son factores de riesgo de cáncer de endometrio? Sí, ahí tienes que ser más agresivo y hacer biopsia endometrio. Si no tiene factores de riesgo, repite la ecografía después de la regla. Y vas a ver que vas a encontrar un endometrio delgado. Principal indicación, en general es todo un complejo la indicación, no es solamente una. ¿Te han preguntado eso alguna vez? En un banquito, los banquitos. Bueno, en realidad la terapia de reemplazo hormonal, el efecto principal para el ginecólogo es prevenir las complicaciones tardías, osteopenia, osteoporosis, disminuir los eventos cardiovasculares, hipertensión y lo demás. Pero la paciente no va por eso, la paciente va por los eventos cortos. Doctor, bochorno, acné, Entonces la respuesta debe estar en los eventos tardíos. Nosotros indicamos para los eventos tardíos, ¿ok? Principalmente, ¿ok? Pues, si ustedes revisan las curvas de eventos cardiovasculares, infartos agudos de miocardio, enfermedad cerebrovascular, en la mujer posmenopáusica se iguala a la del hombre. En la premenopáusica, la curva de la mujer es bien bajo y la del hombre es altísima. Más de 50 años se dispara. Pero en la mujer que toma terapia de reemplazo hormonal, esa curva la corrigen y baja. El efecto es benéfico, pero lamentablemente no puede ser más de 10 años, porque ya el riesgo aumenta sobre el beneficio. Fertilidad. El control de la fertilidad, esto es anticoncepción, después viene infertilidad. Métodos naturales, ¿ok? Para eso tienen que conocer bien el ciclo menstrual, tener la base, que ya la tienen ahorita ustedes con todo lo que hemos hablado desde temprano. ¿Cuál es la fase infértil antes de la ovulación? La fase fértil 3 a 5 días dura. O sea, no crean que la ovulación un día nomás de peligro. Ojo, cuidado porque esos caen, ¿ah? El peligro son casi 5 días periovulatorios. ¿Y por qué? Por esto, pues. Porque el espermatozoide persiste una capacidad de fertilización hasta 4 días, doctores. El promedio es 48 horas, pero se ha visto que hasta 4 días. O sea, que si tú ovulas hoy y has tenido relaciones hace 4 días, ese esperma podría llegar justo hasta ahora que ovulas y ya fuiste.
Por eso te digo, aléjense de la regla, ¿no? Aléjense de la ovulación. Y en la fase posovulatoria el óvulo también dura hasta 24 horas. ¿Ok? Entonces, si ovulas hoy, hasta mañana puede durar el óvulo esperando ahí ser fecundado. Entonces, son 5 días que se le da chance a la ovulación para que no salgan embarazadas. Bueno, esos son los métodos naturales, el ritmo Gini-Naus, que es el ritmo calendario, la temperatura basal, los jeans, el billing, el collarín y la lactancia, la mela. Vamos con el primero, el método del ritmo. Para que una mujer utilice este ritmo, la mujer limeña es bien difícil, peor si está acá en T-Médica, peor, todavía está intentando ingresar a la residencia. Estresados y todo, olvídate. No lo recomiendo. Hay que ver cómo han sido sus ciclos previos. Adquieres usar método de ritmo. ¿Tú te crees que eres regular? Ya bacán. Dame tus 6 últimos ciclos. Y tiene que haber apuntado los 6 últimos ciclos para que tenga una idea de cómo es. Si yo veo de que cada ciclo difiere en 10 días, no es candidata. ¿Ok? Un ciclo me duró 25 días, el otro 36 días. No, 10 días de variación no es candidata para utilizar este ciclo. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Se registran los 6 últimos meses y le resto 18 al ciclo más corto y le resto 11 al ciclo más largo. Un ejemplo. Mi ciclo más corto, doctor, fue 25 y el más largo fue 32. ¿Qué pasaría si mi ciclo más corto fue 23 y el más largo 34? ¿Qué le dicen a la paciente? Claro, que use otro método. En este caso la diferencia no es más de 10. Ah, ya, bacán. Hay cierta regularidad, vamos a intentar con este método. Entonces al 25 le resto 18 y al 32 le resto 11, me saldría 7 y 21. Entonces entre el 7 y el 21 no debo tener relaciones. Mientras más amplia es esta variación, los tiempos sin tener relaciones van a ser obviamente más amplios también. Mientras menos varíe, los tiempos van a ser más cortos. Entonces el tiempo fértil sería entre el día 8 y el día 20. Tengan todas las relaciones que quieran del 1 al 7 y del 21 al día que acabe. Pues no puede ser ciclo de 25, 32, etc. Punto. El método de Billing o de ovulación, el moco cervical. Ustedes ya saben de que el moco ovulatorio tiene principalmente ¿qué efecto? ¿Estrógeno o progesterona? ¿Qué? ¿Estrógeno o progesterona? Estrógeno, pues dijeron progesterona por ahí. Clara de huevo, acuérdense la clarita de huevo. Filante, ese es el peor moco. Abundante, lubricante, resbaloso, elástico, cristalino, etcétera. ¿No? Y aquí tienen la filancia. Cuando se separa más de 4 centímetros, vayan a ducharse con agua fría y no hagan nada. O pónganse un preservativo, no sé. ¿Ya? Pero básicamente ese es el criterio. 4 centímetros de filancia. ¿Ok? Estás en la fase periovulatoria y no debes tener relaciones. Cuando ya se corta fácilmente en 1 o 2 centímetros, no hay ningún problema. Eso básicamente es lo que se va a resumir todo esto. ¿Ya? Método de la temperatura basal también es bastante irregular. Se basa en el efecto de la progesterona. No se olviden de que aumenta la temperatura entre 0,2 y 0,5 grados centígrados, ¿ok? En la fase periovulatoria. Entonces se empieza a tomar las temperaturas desde el 5.º día del ciclo, contando el día 1, tu primer día de regla, por vía rectal o vaginal durante 3 minutos. Ojo que dice, vaginal usen por no la rectal, pero es la mejor. Lamentablemente, doctores, esta variación es muy pequeña. Es muy pequeña, 0,2 a 0,5, y la mejor vía para que esta variación no se altere con vía oral y con vía axilar es que lo hagan directamente vía vaginal. Bueno, refiere la literatura rectal, pero obviamente la vaginal creo que es la mejor. Debe estar durante 3 minutos el termómetro, debe ser a la misma hora todos los días. No es que un día a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, no. Al levantarse de preferencia a la misma hora todos los días. No deben haber ido a una fiesta el día anterior. Si se fue a la fiesta, bailó hasta las 3 de la mañana, 4, llegó con el pan a la casa a las 5, ya no sirve el método. ¿Ok? Ya no sirve. Tienen que haber descansado sus horas y todo lo demás. Se mide el despertar antes de cualquier actividad después de haber dormido por lo menos unas 3 horas. Por lo menos unas 3 horas. Las variaciones de 1 hora en la medición se harán constar ya que toma 1 más hora tarde la temperatura para elevarse 1/10 y 1 hora más pronto del habitual disminuir 1/10. O sea, las variaciones son muy bajas.
Y eso se traza en una curva, ¿no? Esta curva. Se traza en una curva, sus puntitos, desde el día 5 lo hacen, y van a ver la variación, ¿no? La mela. La mela es un excelente método natural que te garantiza la anovulación solamente los 6 primeros meses de lactancia materna exclusiva. Si no es exclusiva, no lo hagan. Si van a combinar leche maternizada de leche, no lo hagan, no sirve. Tiene que ser lactancia materna exclusiva y a intervalos cortos, a intervalos cortos. Se basa en la supresión de la ovulación por cambios hormonales provocados por la succión del pezón. Lactancia materna, mira, es efectivo, eficacia superior al 98%, pero las siguientes condiciones se deben dar: que hayan pasado menos de 6 meses del embarazo, o sea, los 6 primeros meses, que el bebé reciba lactancia materna exclusiva o casi exclusiva sin alimentación complementaria y a demanda tanto de día como de noche, y de que el bebé nunca haga pausas entre tomas superiores a 6 horas. O sea, tiene que ser frecuente. Si va la mamá que deja la leche y se va al trabajo y regresa después de 8 horas, no sirve. Tiene que ser lactancia frecuente. Y mientras más frecuente, el método es más efectivo. ¿Ok? El método de collarín, que es un método que trataron de preconizar, pero no pegó. Nos regalaron unos collarines una vez, no pegó. Es un collar, básicamente, que es apropiado para mujeres que tengan poca variación del ciclo, o sea, entre 26 y 32 días. Identifica los días 8 y el 19 del ciclo menstrual como los días fértiles. ¿Ok? Ahí está el collarín. El día 1 vendría a ser tu primer día sangrado aquí, y todos los días que están marroncitos puedes tener relaciones. Cuando agarra el día blanco, no tengas relaciones, no tenga. Y acá retomas las relaciones. Doctor, arreglé por aquí, entonces corres el anillo de nuevo al día 1, que vendría a ser el puntito rojo. Es bien sencillo. Bueno, eso es lo mismo, vamos a hacer un resumen de todo. Método de ritmo, moco cervical, temperatura basal, ya lo hemos hablado. Ya no lo vamos a tratar ahorita. Acá hay un método del ritmo abreviado. Ya no hay que conozca los 6 últimos meses, que le resto 18 y le resto 11. Acá es más sencillo, los 8 primeros y los 8 últimos días de tu regla, y se acabó. ¿Ok? Eso es más resumido que ya no puede haber, pues, ¿no? Si están ahí en pleno y no me acuerdo cuál era la fórmula de autor, 18, 8, 8 nomás. Más fácil de acordar. Acá le dan la longitud del moco 3 centímetros, pero es 4. Si les pregunta examen, marquen 4. De 4 para arriba, nada. De 4 para abajo, sí. Métodos de barrera. Acuérdense, en general, métodos de barrera. Tenemos preservativo masculino, ahora está saliendo el femenino, que tienen el aditivo de proteger contra ITS. No al 100% del SIDA, porque se ha demostrado que el VIH sí puede pasar los poros de látex, pero sí disminuye significativamente el riesgo con el que no lo usa. Y obviamente para las ITS, ¿ya? Entonces, cuando le pinten un caso clínico de una pareja joven y que no tiene pareja estable, ¿ok? Entonces, acuérdense de que tienen que utilizar sí o sí un método de barrera. Eso siempre preguntan en los exámenes. El diafragma no pegó, pero es un método de barrera donde tienes que ver que no tengas vulvovaginitis porque es un dispositivo intravaginal, y los óvulos vaginales no se los recomiendo como método único, sino asociarlo siempre a un método de barrera como el preservativo. ¿Ok? Ahí tenemos los óvulos vaginales, en el seguro hay el loropin, el famoso loropin de venonoxilol. Hormonales. En los métodos hormonales tenemos que tener cuidado, porque hormonales existen o combinados, estrógeno y progesterona, y de solo progestina. No existen los anticonceptivos de solo estrógeno. Y aún siendo combinados tienen que ver que no tengan los factores de riesgo de utilizar estrógeno, ¿no? Tromboembolias, no se recomienda mucho en mujeres mayores de 35 años, enfermedad hepática, antecedente de cáncer de mama, endometrio, enfermedad venosa grave, insuficiencia venosa, etcétera, cardíaca, diabetes, hipertensión mal controlada. Son métodos muy eficaces. Ya vamos a ver al final una tabla en donde ponen en forma, digamos, en orden, según el riesgo, o la tasa de fallo o no, para que eso pregunten los exámenes. Ahora, lo que deben saber es de que no interesa la vía de administración, las contraindicaciones son las mismas. Pueden ser orales, pueden ser inyectables, pueden ser implantes subdérmicos, pueden ser en parches o hasta en anillos vaginales. Cualquiera sea el método de administración, los factores de riesgo no cambian.
porque esto de todas maneras llega al torrente sanguíneo y igual, ¿ok? Tiene el mismo efecto. Actualmente los que están más en moda, sobre todo en Europa, acá en Lima ya está empezando a usarse, son los anillos vaginales, porque evitan el paso de metabolismo, la vía oral, hepático y todo eso. Dos, se ha demostrado que los que tienen más bajos riesgos por el consumo de anticonceptivos hormonales de esteroides. Y bueno, el único problema es el tabú a veces de tener una cosa dentro de la vagina, etcétera, pero son cosas mínimas. Este anillo se debe colocar el tercer día de regla y después de 21 días retirarlo. Esto no quiere decir de que no lo van a sacar durante los 21 días nunca. Se saca el anillo, lo lavan y lo vuelven a introducir, después de cada relación sexual, etcétera. Lo que no debe estar es más de 3 horas fuera de la vagina, para que no pierda su poder anticonceptivo. Les recalco, porque por ahí viene una pregunta, el anillo vaginal no es un método de barrera. El efecto en contacto es un anillo de caucho que al tener contacto con la pared vaginal, por ahí se absorbe los estrógenos y la progesterona, porque es combinado. O sea que no interesa cómo entra el anillo, vertical, horizontal, como ustedes quieran, igual va a ser el efecto anticonceptivo. El parche también es un buen método, se utiliza un parche por semana por 3 parches, equivale a 21 días, y se descansa una semana sin parche. ¿Ok? Y los implantes, generalmente lo que hay en el mercado son implantes de solo progestágenos, ¿no? Antiguamente era el Norplan, ahora es el Implanon, que ahora está gratuitamente ahí en el Ministerio de Salud, y el Nexplanon, ¿no? El tiempo de uso del Implanon y Nexplanon son 3 años. Y solo tienen progestágenos, están indicados en mujeres que dan de lactar. No se olviden que la lactancia materna hace contraindicar el uso de estrógenos. ¿Ok? Eso también tienen que tener en cuenta. Bueno, ahí están las contraindicaciones absolutas de utilizar anticonceptivos hormonales, ¿no? Lo que hemos mencionado parecido a lo que es la menopausia y climaterio. Estrógenos, hay una clasificación, este es un tema extenso. El etinil-estradiol es el más utilizado. Tenemos el mestranol, que es un metabolito de etinil-estradiol, y el quinestrol. El más utilizado es el etinil-estradiol. Ahí no hay mucho que hablar, son semisintéticos. En progestágenos hay más que hablar. En progestágenos tenemos los derivados de 3 ramas. Si ustedes revisan la esteroidogénesis, justo comentando con la doctora, van a encontrar que derivan de la progesterona, de la testosterona y espironolactona. ¿Ok? Y de acuerdo a cuál de ellos deriven, va a tener un efecto adicional al anticonceptivo propiamente dicho, que puede ser utilizado en el tratamiento no anticonceptivo de los anticonceptivos, ¿ok? Combinados. Por ejemplo, los derivados de la progesterona, aquí encontramos al acetato de medoxiprogesterona, aquí encontramos la famosa ciproterona. La ciproterona, como les había mencionado y es pregunta de examen, es el progestágeno con más alto poder antiandrogénico. Entonces lo utilizamos también en la terapia antiandrogénica del síndrome ovario poliquístico, del hiperandrogenismo, ¿no? Aquí tenemos los derivados de la testosterona. Estos generalmente son los más baratitos porque tienen efecto de testosterona. Y el más barato, el más utilizado, es el que nos da el ministerio gratuitamente. ¿Cuál es? El levonorgestrel. ¿Cuál es el anticonceptivo más barato que encuentran, chicas, en la farmacia? No saben porque se los regalan. Es el etinil-estradiol con levonorgestrel. ¿Y qué ocurre a la larga con las mujeres que utilizan este tipo de anticonceptivos? Suben de peso, se acentúa el acné y hasta les crecen vellitos. O sea, tiene efecto de testosterona, androgénico. En cambio, el aquí es antiandrogénico, mejora eso. En el ovario poliquístico, el acné, el hirsutismo, todo eso mejora. Entonces, si le ponen alternativa, ¿cuál de anticonceptivo es el ideal para esto? Busquen la ciproterona y busquen la drospirenona. Eso van a preguntar seguro. Pero de los dos, el más potente es la ciproterona. Y la drospirenona tiene mediano poder antiandrogénico, que también se puede utilizar como terapia antiandrogénica para el ovario poliquístico, como el ejemplo que hemos visto temprano. Y por último, los más utilizados en anticoncepción de emergencia, el levonorgestrel, pues, ¿no? El levonorgestrel.
La terapia, ¿cómo se llama la dosis? ¿Cuál es la dosis, chicos? Ustedes la saben mejor que yo, creo. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto han usado? Ahora es dosis única, ¿no? ¿Cuánto es la dosis? 1.5, ¿no? ¿Sí? 1.5 en dosis única dentro de las 72 horas de ocurrido el evento. O la dosis antigua es 0,75 cada 12 horas dentro de las 72 horas del evento, ¿no? Entonces, el levonorgestrel. Por último, de la espironolactona deriva la drospirenona. Este progestágeno, además de tener mediano poder antiandrogénico, tiene la particularidad de tener un efecto diurético. Por eso es que se recomienda en mujeres que son hipertensas, que quieren tomar anticonceptivos orales, que tengan drospirenona para mantener, no te hincha, no te sube de peso, tiene efecto diurético, tiene buen efecto sobre el perfil lipídico, por eso lo utilizamos en ovario poliquístico, ¿recuerdan? Y encima tiene efecto antiandrogénico, te deja la piel suave, tersa y todo lo demás. Por eso los anticonceptivos que utilizan etinilestradiol con drospirenona, ¿cuánto vale? ¿Aproximado? ¿Alguien sabe? 45 soles, así, doctora. Mientras, ¿cuánto vale el etinilestradiol con levonorgestrel? El que te saca vellitos, te saca acné, te saca todo. Gratis, doctor, gratis, te lo da en la posta. ¿Mm? Entonces ahí está la diferencia de todo esto. ¿Mm? Ya, es que el Norplas ya no existe, ahora es el Implanon, es etonogestrel. Ya ese no tiene tanto el efecto como el antiguo que es levonorgestrel. Ahora, la ampolla de 3 meses, ¿cuál es? Por ejemplo, medidas sin progesterona, ¿no es cierto? Mm, bueno, en realidad no tiene mucho efecto como si lo tiene el levonorgestrel de acné, de vellitos, ¿no? Básicamente lo que se hacen son retener líquido, retienen líquido, y los sangrados irregulares, los spotting, eso es lo que más duele, ¿no? Lo más le molesta al paciente. Bueno, mecanismo de acción para resumir, gestágenos inhibe la secreción de LH y a su vez inhibe la ovulación, ojo, pero en dosis altas. En dosis altas. Si son bajas dosis, no predomina el efecto no ovulatorio, sino predomina el efecto local. ¿Y cuál es el efecto local? Espesamiento del moco cervical, reduce el peristaltismo de la trompa uterina y atrofia endometrial. Entonces, cuando usen un anticonceptivo a bajas dosis de progestágeno, el efecto progestágeno a baja dosis es local. Y a altas dosis, además del efecto local, anovulación. ¿Ok? Pero ojo que no es el principal mecanismo. El efecto anovulatorio en los combinados principal lo tiene el componente estrogénico. Ese sí te produce el feedback negativo, inhibe la secreción de gonadotrofinas, FSH ovulación y potencia la acción del gestágeno. ¿Ok? Y eso fue pregunta examen. Por ejemplo, cuando toman el anticoncepción oral de emergencia, ¿lo damos en dosis altas o bajas? Altas. Entonces, ¿qué se busca? El principal mecanismo anticoncepción oral de emergencia es, fue pregunta examen, anovulación, porque es dosis altas, el principal mecanismo. Pero cuando utilizas píldoras combinadas o mini píldoras de mínima dosis, el principal efecto es local. Es local. Bueno, los DIUs, ahí tenemos la T de cobre, la T combinada de cobre-plata, el famoso Novaté de Bayer. No me pagan a mí por eso, pero buenazo. La T de cobre pura dura hasta 10 años, la T de cobre plata dura 5 años. Las contraindicaciones las tienen aquí: malformaciones uterinas, hemorragia no diagnosticada, cáncer de cuello uterino, embarazos ectópicos previos, malformaciones uterinas, pacientes que tienen EPI a repetición. Son contraindicaciones que deben tener en cuenta que no son candidatas para DIU. Y el DIU hormonal, que es liberador de progestágenos, es excelente método anticonceptivo, ¿ok? Excelente método anticonceptivo. Y las contraindicaciones son las mismas que la de cobre, ¿ok? Este DIU hormonal, además de anticoncepción, también lo utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de hiperplasia endometrial, porque el efecto progestágeno atrofia el endometrio y ayuda a mantener el endometrio delgado, cuando es una hiperplasia sin atipia, obviamente. ¿Ok? Y el AQV, anticoncepción quirúrgica voluntaria, en la mujer y en el varón. Acá, ligadura de trompa se considera prácticamente un método irreversible, no se le debe ofrecer a la paciente con la opción de reversibilidad, sería engañarla. Y en el caso del varón, recordar, y pregunta examen, después de la vasectomía, ¿cuánto tiempo dura estrenarse, doctores?
Imagínate la vasectomía te han hecho ayer. Ya, Jaimito, está listo, arranquemos. Un momentito, le dice. ¿Cuánto tiempo? ¿Después de cuánto? Ya, claro. O después de 3 meses, la vasectomía, o después de cuántos? Acá dice 20 eyaculaciones, 20 relaciones sexuales. ¿Ok? Por mientras tienes que cuidarte con otro método de barrera, etcétera. ¿Ok? O sea, no crean que es al toque. Y ojo, el otro criterio es tener, y que es el ideal, espermatograma con azospermia 2 veces, en 2 tomas. Eso te garantiza de que ya estás listo para estrenar tu método. Y esta es la tablita que resume las eficacias anticonceptivas de todos los anticonceptivos que hemos hablado. No usar ningún método en el uso de un año, ¿ok? Durante relaciones de un año, 85% van a salir embarazadas. La abstinencia es el único método que te lleva a 0%, excepto la Virgen María. Es bíblica el problema acá, ¿no? La abstinencia periódica, bueno, coito interruptus, ampliamente utilizado en el personal de salud, en las guardias. El uso perfecto, 4% de falla, y el uso típico en la comunidad, casi la tercera parte sale embarazada, no lo usen. Los métodos naturales, el uso perfecto, excelente, 3 a 5, pero cuando lo aplican en la población en general, se malogra, 25% tasa de falla, porque se olvidan, por el estrés, etcétera, etcétera. Los métodos de barrera, preservativo, diafragma, excelentes métodos también en el uso perfecto, pero en la población se malogra 15 a 20% de tasa de fallas durante el uso de un año. Porque lamentablemente depende de las manos del usuario, de los mismos usuarios, ¿no? Y no lo usan bien, como debe ser, no se lo colocan bien, o no lo usan en el momento adecuado. Creen que solo al momento de eyacular ahí se colocan con no, y no saben que al inicio también ahí puede haber espermatozoides por ahí, ¿no? La mela, excelente método, excelente método. Ese sí se mantiene un buen porcentaje de falla. Los que es anticonceptivos hormonales, excelente tasa de falla en el uso perfecto, menos del 1% durante un año de uso. Y en la población lo malogran un poquito, pero se mantiene ahí 6 a 8%, todavía es bueno. Todavía es bueno. Entonces, es utilizado incluso como, para el ministerio, ¿no? El ministerio nos regala estas píldoras anticonceptivas para que lo usen. Luego vienen los DIUs. Como la población no le echa mano, solo depende del personal de la salud y solo la población va a hacer su control, no manipula el método, se mantiene la efectividad en el uso perfecto como en el típico. Menos del 1%, 0,5, 0,8. Y el mejor método de todos, esterilización femenina y masculina, los AQVs, 0,1, 0,15% tasa de falla. ¿Ok? O sea, de 1000, uno sale embarazado. O sea, que sería bien piña, ¿no? Entonces no se olviden, quirúrgicos, DIUs, hormonales, barreras, naturales y ningún método. En ese orden, porque así preguntaron, de todos los métodos, ¿cuál es el más efectivo? Tienen que recordar esa tablita. ¿Cuál? Pero ¿qué más datos necesito? Así de lejos en adolescentes de secas, desde el punto de vista hormonal le conviene un ACO, pero desde el punto de vista de relaciones sexuales le conviene un barrera. Es una pregunta bien cruel, soltártela así, un adolescente, ¿cuál es el mejor método, no? Le convendría un ACO, creo, desde el punto de vista hormonal. Pero si te pone, pues, de que, como hay un caso que hablaron que una chica que tenía LIE de bajo grado, no sé qué más, barrera, ahí cambia la cosa. ¿Ok? Si no les especifican, marquen hormonal combinado. Y si les especifican por ahí una pequeña promiscuidad, váyanse al toque a barrera. Nunca le pongan abstinencia porque no le van a hacer caso. Después la abstinencia, es que la abstinencia no es un método anticonceptivo. Se muere el paciente. No. Quirúrgico. No, pero en el uso típico no. Tú tienes que guiarte por el uso típico.
el uso en tu población. Una cosa es en estudio controlado y todo, no. En el uso típico tienen que guiarse para cuando les pregunten eficacia del método anticonceptivo. Y ahí el quirúrgico es primero y luego viene el implante. Bueno, vamos a hablar ahora del otro opuesto, el opuesto, fertilidad. Y ese tema sí es largo. Luego vienen infecciones. Bueno, a ver a dónde acabamos. Vamos a ver. Infertilidad. OMS define infertilidad como la incapacidad de concebir después de un año de relaciones sexuales, con la frecuencia adecuada obviamente, sin protección. Sin protección. ¿Ok? Sin método. ¿Qué porcentaje? Pregunta examen de la población es infértil, 10%. A nivel mundial, esa cifra no cambia, entre 8 y 10%. Es una cifra mundial. Y yo diría que es hasta más ahorita. Es hasta más, diría yo. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ojo, ¿quién tiene la culpa? ¿El hombre o la mujer? La mujer, dice. No, doctores, casi comparten, casi comparten. Siempre a la mujer le dan un poquito, 50%, pero el varón es una causa importante de infertilidad. Casi 40%. En algunas cifras es 40-40 y 10% o 20% se lo dejan al ESCA, esterilidad sin causa aparente. O sea, le haces todo el estudio y todo sale normal y no salen embarazados. A veces no se llega a saber. ¿Ok? Y dentro de los factores femeninos, esta es una cifra española. Para los españoles y lugares supuestamente mayor desarrollo, el factor ovulatorio es el primer lugar, en Estados Unidos, en Europa y tal. En nuestro medio es el factor tubo peritoneal, porque aumenta las EPIs, acá hay más EPIs, hay más ITS que en otros países desarrollados. Esta es una cifra española. Factor ovulatorio y factor tubárico, que están por ahí, ¿ah? Pero para nuestro Perú, el factor tubovárico es el principal factor femenino de infertilidad. Bueno, la esterilidad o infertilidad, la palabra esterilidad más va para que lo entiendan desde el punto de vista personal. O sea, una mujer es estéril porque no tiene óvulos, porque se le lleva las dos trompas, etcétera. En cambio, infertilidad es más un concepto de pareja. ¿Ok? Acá lo define más con llevar un embarazo a término. O sea, una mujer, la estéril no puede salir embarazada nunca. La infértil a veces puede salir embarazada, pero tiene aborto recurrente, pierde todos sus hijos. ¿Entienden? El concepto aquí es más individual y aquí el concepto es más de pareja también. Ese es el otro punto que tienen que tener en cuenta. Puedes tener un hombre normal, una mujer normal desde el punto de vista reproductivo, pero hay incompatibilidad entre ellos. Y eso se llama infertilidad. Y esterilidad es cuando uno no tiene los gametos y no puede salir nunca embarazada. Ah, y primaria es que nunca logró un embarazo, y secundaria es que ha logrado un embarazo previo, así haya sido un aborto, pero está intentando nuevamente y no puede salir embarazada. También, es el mismo concepto. Lo que pasa puede ser una mujer que ya tuvo un bebé, etcétera, y de repente ¡pum!, le sacaste los dos ovarios, ya está. Ya no tiene óvulos, pues ya es estéril. Claro, fácil. Te saco los ovarios y se acabó. ¿Entienden? ¿Entienden el concepto? Por ejemplo, esto es clásico en las mujeres que han tenido bebés y todo, y le agarró la falla ovárica precoz, o sea, una menopausia antes de los 40 años. Ya no tiene óvulos, y eso es esterilidad. Y es secundaria porque lo tuvo alguna vez. En cambio, infertilidad, de acá, yo te pondría el ejemplo, ¿no? Una mujer que tenía sus hijos y le ligué las trompas. Le hago un in vitro y está, y usamos sus óvulos. Entonces eso es infertilidad. O sea, esterilidad más va con el problema de gametos, y la infertilidad es la incapacidad de tener hijos, pero que puedes corregirlo con sus propios gametos. En cambio acá no, acá tú tienes que realizar siempre ovodonación o donación de gametos. Más o menos es para que... ¿Tienen la idea? ¿Sí? Bueno, este tema es un tabú, hay mitos, el hombre se siente menos hombre, la mujer menos mujer, etcétera. Hay una parte psicológica importante que deben tener en cuenta. Siempre cuando a mí me hablan de pacientes con infertilidad, no quieren que se hable sobre el tema, no le cuentes nada a nadie, está bien, secreto profesional.
Aquí es para Perú. Factor tubo peritoneal es la primera causa. ¿Ya? Acá están los factores de la mujer. Pareciera que ella fuese la culpable, porque el factor masculino lo resumen en masculino, pero en realidad dentro de eso hay todo un tema. Oligospermia, astenospermia, teratospermia, etcétera. O sea, es todo un tema. En la mujer, bulo, vagina, todo eso. Bueno. Para la evaluación de la pareja infértil, primero la edad, obviamente, porque te va a dar reserva ovárica, cuánto tiempo ha estado infértil, que ha intentado y no salió nada, el antecedente previo, anamnesis, etcétera. ¿Ok? Vamos a pasar esto rápido. El examen físico no solamente se aboquen a lo que es genitales y mamas, no. También tienen que buscar tiroides, otros estigmas endocrinológicos sobre todo. ¿Ok? El estudio básico de la pareja infértil se resume en estos 3 puntos. La primera consulta debe estar abocada a responder esos 3 puntos. ¿Ovula la mujer? ¿Tiene algún factor endocrino subclínico que me esté provocando una ovulación y que se lo corrijo, le corregí su infertilidad? Hipotiroidismo. El hipotiroidismo subclínico es causa de infertilidad, ¿eh? Y la mujer está normal. Le dosas la TSH, sale más de 4. Subclínico. Y tú corriges eso con su tiroxina y pum, empieza a ovular. Y ya está, corregiste el tratamiento. Hiperprolactinemia también. Y evaluar la reserva ovárica. ¿Cuántos óvulos me va a dar esta mujer para trabajar? ¿No? Y aquí faltaría agregar el factor masculino, espermatozoides. Pruebas de ovulación, tienes muchas, ahí están escritas, pero la mejor prueba hasta el momento es la progesterona. Prueba óptima. Y ya se los dije, progesterona, ¿en qué día del ciclo se dosa? Entre el 21 y 23 días del ciclo. Y ya saben, ¿cuándo me dice que ha ovulado? ¿Mayor a? Mayor a 3. Y de que ha ovulado y tiene buena función lútea, mayor a 10. Ahí tienen, ¿cómo dosa el dosaje hormonal? Los 3 primeros días del ciclo. En la fase folicular temprana se dosan las hormonas, FSH, LH, estradiol, TSH y prolactina, sistemáticamente. Y el día 21 o 23, la progesterona. ¿Y eso? ¿Ok? Y le pide el espermatograma. En un segundo ciclo le hace la prueba de histerosalpingografía, porque esa prueba tiene que ser con regla. ¿Y qué me ayuda la histerosalpingografía? Va a hablar 2 cosas, cavidad endometrial y permeabilidad de las trompas. ¿Ok? Uy, esto es frecuente. Doctor, a mí hágame tratamiento de fertilidad, pero yo no quiero hacerme esta prueba porque es dolorosa y cuesta, costosa. Claro, vale 400 soles y duele, pues a la hora que te inyectan el contraste por vía vaginal y el contraste ingresa al útero y se va a las trompas, para tomarte las radiografías y ver cómo pinta el endometrio y cómo pintan las trompas, duele pues, duele un poco. Pero tienes que hacerlo. Yo he tenido casos, colegas, y yo aprendí de ellos, nunca obviar este examen, porque a veces está todo normal, tratamiento 6 meses y no sale embarazada. No quiere que le haga histerosalpingo, ya hazle una laparoscopía, cromotubación, ¿no? Y las trompas están obstruidas. Y es frecuentísimo, doctores. Frecuente encontrar las trompas obstruidas. No solo en nuestro medio, factor tubo peritoneal, primera causa de infertilidad femenina. Bueno, la edad es importante porque disminuye la reserva ovárica, aumenta la tasa de abortos. Miren la tasa de abortos, menor de 30 años, 5%, 35 años por 3, 15%, 40 años por 5, 25%. Factor vaginal, curar todas las infecciones vaginales y ver los problemas. No se olviden los tabiques vaginales, el síndrome de... A ver, ¿qué síndrome comprometería vagina? Rokitansky, ¿no? Digenesia mulleriana. Las funciones del cuello uterino, factor cervical. ¿El cuello uterino será importante para la fertilidad? ¿Por qué? Aparte de ser el conducto que va a comunicar los espermas de la vagina al endometrio, ¿qué más? ¿Qué función tiene el cuello? ¿Te acuerdas? ¿Soporte qué? Almacena espermatozoides, ahí se meten en las critas y se quedan ahí, y es un pool. Va liberando espermatozoides de a poquitos. Lo primero, no lograron. Lo siguiente es como una batalla, ¿no? Mandan infantería, mandan caballería, esto nada. ¿Y qué más? ¿Qué ocurre en las criptas? Y lo dije. Capacitación espermática. Si no se capacitan los espermas, no van a lograr llegar a la trompa fecundar.
se vuelven más rápidos, movimiento lineal más frecuentes, y es como un filtro. Es como un filtro, porque los espermas falladitos no pasan en la prueba y se quedan ahí y mueren. Y los que se llegan a capacitar, y sobre todo que la capacitación les da la capacidad, por eso se llama capacitación, de realizar la reacción acrosomal. Y esa reacción, ¿se acuerdan que abren el acrosoma y liberan enzimas proteolíticas para romper la membrana corona radiada y penetrar el óvulo? Eso se logra con la capacitación. Si no se capacitan, no pasa nada. Si ustedes inyectan directamente espermatozoides sin capacitarse al útero y a la trompa, no hacen nada. Por eso en la inseminación tienen que trabajar con espermatozoides capacitados en laboratorio para inyectarlos directamente a la trompa. Bueno, ahí tienen la función del cuello uterino, el moco y todo lo demás. Capacitan, mejoran el espermio, es un reservorio de espermio, etcétera. Moco, este es el mejor moco. El helecho, este es el mejor moquito, que se estira más de 4 centímetros. Efecto estrogénico. Ahí tienen las clases de mocos. No se olviden que el S y el L son los mejores. Son los que filtran los espermas defectuosos y los que permiten el pasaje. El S es el mejor. Es el moco filante estrogénico periovulatorio que permite el pasaje de espermatozoides. El G es el peor moco. Es el moco que tiene progesterona. El moco denso que no permite el pasaje de nada. ¿Ok? Ahí está. Factor cervical 5 al 10%, puede ser por problemas anatómicos, problemas adquiridos cicatriciales, sinequias o posconización, por cono frío, etcétera, o tumores de cuello uterino, pólipos, miomas, cervicitis, inflamaciones, deficiencia de estrógenos, entonces el moco está en mal estado, la fertilidad se compromete, no se capacita, no hay buen moco. Aquí también encontramos los anticuerpos antiespermatozoides en el moco cervical, cuando el factor es inmunológico. Darle tratamiento, bueno. Factor uterino, malformaciones uterinas, Tidelfo, Bicorne, Arcuato, Tabicado, etcétera. Malposiciones uterinas, retroverso, retroflexo, son los peores úteros. Traumáticas, cuando han sido sometidos a cirugías, cesareadas, legrados, síndrome de Asherman, sinequias endometriales, factor uterino de infertilidad. Tumores, pólipos, miomas, inflamatorios, endometriosis o endometritis, tuberculosa, endometritis previas, ¿no? El uso de cuerpos extraños, DIUs, etcétera. La metaplasia ósea endometrial, 2 casos en mi vida. Yo hacía ecografía y yo veo una imagen lineal perfecta hiperecogénica, como ver una T de cobre. Señora, ¿usted tiene T de cobre? Doctor, yo nunca me he puesto, yo le persistí, señora, pero esto es de cobre. Y efectivamente, ¿sabes lo que era? Era una metaplasia ósea, o sea, se transforma hueso en el endometrio. Crece hueso, laminar. Y a la hora que hace el endometrio, como galleta sale y sacas el endometrio. 2 casos en mi vida he visto. Es bien raro esta patología, metaplasia ósea endometrial. Ahí tienen ustedes las alteraciones müllerianas, Didelfo, Bicorne. ¿Ah? Vamos a desarrollar esto porque esto es larguísimo, pero recuerden lo siguiente. ¿En qué se diferencia el didelfo y el bicorne? El didelfo son 2 úteros. Un útero aquí, un útero acá, cada uno con su trompa. El bicorne es un solo útero, pero que tiene parcialmente dividido el cuerpo, que no es lo mismo. ¿Ok? ¿Y cómo creen ustedes que yo puedo diagnosticar esto? Pregunta examen. ¿Cuál es el mejor método diagnóstico para las malformaciones müllerianas? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Pregunta examen, ¿eh? ¿Cómo lo verías? Histerosalpingografía. Habla. ¿Algo? Salud, salud. ¿Histero qué? Salpingografía. ¿Por acá? Una ecografía transvaginal. ¿Por acá? ¿De Quito o de Cerván? No, mentira. ¿Por acá? Histerosalpingografía. ¿Por acá? Ecografía. ¿Qué más? A ver, por atrás, ¿cómo están? Ninguno me ha dicho la respuesta todavía. ¿Cuál es el mejor método? ¿No? ¿Qué dices? Tú puedes. ¿Por acá? Ahorita lo vamos a ver. Técnica diagnóstica. Bueno, evaluar el endometrio con biopsia, el grado. Cultivar el endometrio cuando sospecha tuberculosis o endometriosis. La ecografía, la histerosonografía. Histerosono es con ecografía inflando el útero con suero.
La histerosalpingografía, que es lo que les conté de la parte radiológica, la histeroscopía y la laparoscopía. Respuesta, histeroscopía y laparoscopía juntas. Es el mejor método para las deficiencias müllerianas, los trastornos müllerianos. Laparoscopía y histeroscopía, y ojo que juntas, y siempre le van a poner juntas. Porque con el histeroscopio yo veo dentro del útero, y además puedo corregir. Y con el laparoscopio yo veo por fuera el útero. ¿Ok? Y tengo que ver por dentro y por fuera para llegar al diagnóstico. No crean que con lo de adentro ya llego al diagnóstico. ¿Por qué, doctor? Porque yo por dentro puedo ver dos cavidades como esta o como esta. Pero por fuera yo tengo que ver aquí que me lo divide en dos úteros y acá no. Y eso se ve con el laparoscopio. La histerosalpingografía te ve lo de adentro, pero no te ve lo de afuera. La ecografía multiplanar, que dijeron ecografía, es una nueva ecografía en donde te hace cortes tomográficos y esa sí te puede hacer el diagnóstico completo, pero una buena ecografía hecha, ¿ya? Sino que la información de una laparoscopía y seroscopía es mejor. ¿Por qué? Porque también evalúas la permeabilidad de las trompas en el mismo acto quirúrgico. En cambio, en la ecografía multiplanar no. Tú ves estructura, pero tú no ves funcionalidad de las trompas. ¿Ok? Bueno, habla sobre biopsia endometrial, que no es de rutina, en el estudio de infertilidad, pero cuando sospechen de eso. Esta es una histerosalpingografía. Entró el contraste, pintó blanco el útero y las trompitas, mira, delgadita y cómo se amplía en el istmo. Y acá hay una obstrucción. Se hincha la trompa y no vierte la sustancia de contraste de la cavidad peritoneal. Aquí hay un defecto de llenado en la cavidad endometrial, un síndrome de Asherman parcial, o puede ser un pólipo o un mioma que no está llenando la cavidad endometrial. Si hay permeabilidad de las trompas. ¿Mm? Miren qué bonito, eso es normal. La histerosalpingografía, ¿no? Entonces no se olviden, la histerosalpingografía me evalúa cavidad endometrial y permeabilidad tubárica. Esos son los dos parámetros que me evalúa la histerosalpingografía. Ahí tienen parámetros histerosalpingográficos, solamente pinta lo de adentro. Yo puedo ver esta imagen, pero yo no sé si es Didelfo bicorne o el acá. No lo puedo saber, tendría que verlo por afuera. Miren, el Didelfo bicorne. No sé, pues doctores, tengo que saber cómo está por fuera la cosa. ¿Llega hasta acá o solamente se divide acá arriba? Y eso cambia las cosas. Didelfo, bicorne. Son muy parecidos, necesito evaluar por fuera, por eso es que necesito la paroscopía también. Histeroscopía, miren el ostium, la entrada de la trompa, acá hay un mioma, acá está el cuello uterino, en la histeroscopía se ve precioso. Toda esta cirugía la hacemos en la parte de fertilidad. Estas son fotos se ve fea, pero acá tiene un útero didelfo, dos úteros, con su trompa, y acá está hundido hasta abajo. Acá están los ligamentos uterosacros. Bueno, avanzamos. Factor ovárico, hay que ver ovulación, insuficiencia lútea. La paciente ovula o su cuerpo lúteo no funciona bien. Y ahí viene lo que ya vimos, el ciclo hormonal, ¿no? Factor tubárico. Aquí para terminar en ovario. ¿Cómo veo la ovulación? Ya les dije de una manera muy fácil. Con el dosaje de progesterona en el día 21 del ciclo. 2, haciendo un seguimiento folicular. O sea, yo agarro mi ecografía desde el día 1 o 2 de ciclo y hago seguimiento cada 2 días o 3 días una ecografía y voy viendo cómo el folículo dominante va creciendo, y el día que ovula yo puedo ver cómo reventado y todo ese líquido está en fondo de saco de óvulos, ecográficamente. Eso se llama seguimiento folicular. Y la insuficiencia lútea también la puedo ver con el dosaje de progesterona cuando está por debajo de 10. Para ovulación es más de 3, para insuficiencia lútea más de 10. Menos de 10, claro, menos de 10. ¿Está bien? Entonces lo óptimo es más de 10, pues. Más de 10 ha ovulado y tiene buena función lútea. Más de 3 y menos de 10 ha ovulado, pero mala función lútea. Y menos de 3 no ha ovulado, por lo tanto no hay cuerpo lúteo tampoco. Factor tubo peritoneal, más importante en nuestro medio. ¿Ok? Puede ser problemas traumáticas, inflamatorias, endometriósicas, extrínsecas, tumores ováricos que comprimen la trompa, puede ser sinequias, adherencias externas, extrínsecas, funcionales,
Este es un quiste grande que está elongando la trompa y la está malogrando. ¿Cómo hago el diagnóstico de factor tubárico? Dice la salpingografía o la laparoscopía con cromotubación. O sea, en la laparoscopía le inyecto por vía vaginal el azul de metileno con una cálnula de Cohen y el azul de metileno entra por el útero y se va a las trompas y yo con el laparoscopio veo cómo sale el azul de metileno por las trompas. Y veo si hay cromotubación positiva, si está permeable o negativa, si está obstruida. Y además me permite ver el nivel de obstrucción. Puede estar obstruida a nivel distal, esa sí la puedo reparar con la laparoscopía. Yo puedo hacer salpingoneostomía, huequitos nuevos para hacerlo permeable. Pero cuando la obstrucción es proximal ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ahí está una cromotubación, vean, con el azul de metileno cómo pinta la trompa que está el útero, y pinta, y acá veo que hay una obstrucción distal. Ahí se ocluyó, no sale el azul de metileno hacia la cavidad pélvica. Y el tratamiento en ese caso, como que es distal, sí, puedo romper acá, hago un huequito y le hago una neosalpingostomía, se llama la cirugía laparoscópica, ¿no? Y establezco la relación fibrovárica, o sea, el ovario de la trompa. Causa de formación de adherencias por EPI, gonocócica, clamidia, cuerpo extraños, traumatismos, isquemia, etc. El hidrosalpins, la cubierta del ovario, interferencia entre la ovulación. O sea, acá tienen que ver la concepción llamada relación fibrovárica. Cuando ustedes hagan una laparoscopía desde el punto de vista de fertilidad, tienen que describir si las fimbrias, que son deditos, descansan sobre el ovario. Eso se llama buena relación fibrovárica. Porque cuando el ovario ovule, ese óvulo, la fimbria se empieza a hacer esto, a succionarlo, y lo mete a su trompa. Pero si yo tengo una adherencia que me jala la trompa para acá, así la mujer ovule, el óvulo se va a caer a cavidad y nunca va a jalar la trompa. Entonces yo tengo que corregir esa adherencia, despegarla y ponerla encima de la trompa. Eso se llama relación fibro-ovárica. Tubo ovárica o fibrovárica. ¿Ah? Bueno, cirugías. Aquí tienen un montón de cirugías. Cuando tienen pacientes que han sido, por ejemplo, ligadas de trompa y tienen buena trompa, tienen que volver a abrir la trompa y volver a anastomosarla. Pero el éxito es bajo, es menos del 35%. Se vuelve a obstruir generalmente. La trompa es muy delgadita. Generalmente pasan a in vitro. Bueno, ahí tienen cirugías, salpingostomías, fimbrioplastías, etcétera, etcétera. Herramientas para tratamiento de fertilidad. Ahí tienen un resumen de las herramientas. Y es largo, pero se los voy a explicar tan fácilmente que ustedes ya van a tener la capacidad de responder preguntas de ese tipo. Lo más sencillo, coito programado, inducir la ovulación, inseminación artificial. Hasta aquí es baja complejidad, hasta inseminación. Y alta complejidad va desde fertilización in vitro, ICSI, TOMI, donar gametos y útero subrogado, que eso no hay acá todavía. Coito programado simplemente es indicar a la paciente, mira, tú ovulas de tal día a tal día según su regla, no se olviden que tienen que descontar 14 días desde la última día del ciclo, tú ovulas por aquí, ten relaciones estos 4 o 5 días seguidos y a ver qué pasa. En provincia me tocó una pareja de campesinos que tenían como 5 años de relaciones y de forma descontrolada y no salía embarazada. ¿Y sabes cuál fue el problema? ¿Cuál creen que fue el problema? De verdad, eso es un caso de la vida real, ¿eh? En Chincheros. Que creían que era el sexo anal para salir embarazada. No sabían que era por delante la cosa. Yo le enseñé, mira, por ahí no, por aquí. Y salieron embarazadas durante el transcurso de mi serum. Con solo esa orientación y consejería, doctores. En serio, es que hay gente que, te juro que no sabe. Piensan que sí es la cosa, son ignorantes. Y eso ocurre, doctores, no es chiste, ¿eh? A mí me ha ocurrido. Entonces, coito, primero, adecuado y programado, diría yo ahí, ¿no? Bueno, el coito programado es lo más sencillo, lo menos costoso que pueden hacer. Indicar los días de ovulación y que tengan relaciones siempre y cuando estén normales los espermas, estén normales las trompas. O sea, después de haber hecho el estudio de la pareja infértil que hemos mencionado, recién tú puedes indicar este tratamiento que es lo más sencillo que hay en la infertilidad. Para el coito programado, tú puedes predecir el pico de LH para que ovule. Esto lo utilizan en Estados Unidos. Acá en el Perú no hay, pero en Estados Unidos lo utilizan pan de cada día. Doctor, ¿cuándo voy a tener relaciones? Acá nosotros le decimos al ojo. Pero mejor es si tú dices, tú te haces tu test de LH en orina
y cuando se eleve, salga de este color, ten relaciones 3 días seguidos, tal día, estás ovulando. Creo que hay un capítulo de Friends, no sé si han visto. ¿Has visto esa, no? Oye, estoy ovulando y se metieron al closet de la clínica y empezaron a tener relaciones, algo parecido. ¿Se acuerdan? Ya, ese es el test de LH orina. ¿Ya? Unitest. Ese es más. Otra herramienta, estimular la ovulación. Ovario poliquístico, esperma del hombre bien, la mujer, sus trompas están permeables, el problema es que no ovula porque tiene ovario poliquístico. ¿Cuál es el tratamiento de elección para hacerlo ovular? Citrato de clomifeno. Le doy su citrato de clomifeno, su metformina, que baje de peso, su ácido fólico, que haga ejercicios, ¿ok? Y yo con citrato de clomifeno hago de que empiece a ovular y le hago seguimiento ecográfico y veo el óvulo cómo va creciendo. Cuando el óvulo va creciendo y pasa 18 milímetros de tamaño, le agrego HCG, gonadotrofina corénica humana. ¿Por qué, doctor? Porque es idéntica a la LH. Es muy parecida a la LH, entonces al ponerle el HCG es como provocar el pico de LH para que ovule. Y en 36 horas ese folículo está ovulando y reventando, en 36 horas con reloj. Entonces yo ya sé con hora, a qué hora va a ovular esa paciente. Ten relaciones tal, tal y tal día, después de la ampolla. Eso se llama estimulación ovárica con relaciones dirigidas. ¿Ok? Perfecto. Ahí están las ventajas, efectos adversos, ya lo leen con tranquilidad. Siguiente paso, inseminación artificial. ¿En qué consiste la inseminación artificial? Por ejemplo, la misma paciente con ovario poliquístico, trompas permeables, no ovula, yo la voy a hacer ovular con clomifeno, le voy a poner su HCG para que termine de ovular, pero también el esposo tiene un problema, tiene una oligospermia leve. Los espermas son poco en cantidad, poco móviles, una oligoastenospermia leve. También tengo que corregirlo. ¿Y cómo lo corrijo? Agarro el esperma del esposo y en laboratorio le pido al biólogo que me lo capacite y me lo filtre los espermas. Entonces el biólogo recibe el esperma del esposo y lo capacita en laboratorio. Los hace más rápidos, móviles, rápido y todo lo demás. Y te filtra los mejores espermas, los más rápidos, y los lentitos los dejas abajo. Y él agarra los mejores, incluso puede seleccionar sexo con un 85% de certeza en ese proceso. Y te entrega el esperma, doctor, ahí está el esperma, en tu tubito de ensayo. Y eso yo lo insemino justo cuando va a ovular la mujer. O sea, 36 horas después de haberle colocado el HCG. Entonces ya la cosa ya está más compleja. Estimulación ovárica controlada, más inseminación intrauterina con semen capacitado, semen conyugal en este caso, cuando es de su esposo. Porque puede ser semen donado. Consigo un donante, un amigo, firmo un contrato porque luego digo, no, él es el papá y le quito el 50% de su sueldo. Tiene que haber una firma. O pido al banco semen, vale 600 soles, quiero un alto, flaco, chinito, bonito, ojos verdes, dame ese semen. Y sales embarazada. Y es barato, 600 soles. El problema es conseguir óvulos, eso es barato. Pero conseguir esperma es lo más barato que hay acá. Entonces le hago la inseminación con semen capacitado, pero ya no conyugal, sino donado. Cambia el nombre de donado. Punto. Yo tenía una paciente ejemplo, una señora que su esposo era camionero y él andaba viajando por todo el Perú y solo llegaba una vez al mes, le cumplía a la señora y se iba. Y seguía viajando. Y no coincidía con el día de ovulación. Doctor, ¿qué hago? Pero mi esposo no puede dejar el trabajo, lo bota, necesita ese trabajo. Bacán, le digo. Llama a su esposo, espermatograma normal, perfecto, congela semen. Y agarró el semen y lo congeló. Señor, váyase a trabajar, no necesitamos más de usted. Dejaba el semen congelado. Le estimulaba a la señora, estimulación ovárica, yo la hacía ovular, ya me llegó más de 18 con clomifeno y FSH. Ya le pongo el HCG para que simule el pico LH, en 36 horas que va a ovular, agarro el semen, lo descongelo, lo capacito y le hago la inseminación. Inyecto el semen cerca de la trompa con mi cánula de inseminación. Y salió embarazada. Y se corrigió el factor. ¿Cómo se llama el factor en este caso? Factor coital. O sea, hay un problema de tener relaciones justo el día que va a ovular. Y se corrige con la inseminación. Ese es otro ejemplo de aplicación. Entonces, en conclusión, ahí están las fases del proceso, no lo vamos a aplicar. La cánula de inseminación se deja el esperma. Como el esperma no va a pasar por el cuello uterino, lo tienes que capacitar en laboratorio, porque lo vas a inyectar directamente en la entrada de la trompa.
Tú lo capacitas en laboratorio y lo optimizas. Entonces, esta es la inseminación. Conclusiones. La inseminación, ¿para qué se usa? Ya por lógica lo van a poder usar ustedes. ¿Qué necesitas para hacer una inseminación? Trompas permeables. Por lo menos una de ellas. Por lo menos una de ellas. ¿Ok? Donante, lo mismo. Puede ser criopreservado o no, etcétera. Con semen de donante. Siguiente paso, FIP. Entonces no se olviden, ¿ah? Para hacer una inseminación necesitan trompas permeables, buena función ovárica, ¿ok? Endometrio normal, y necesitan un semen capacitado, ya sea del esposo o donado, ¿ok? ¿Mm? ¿Que lo mueva? Voy a mover mi carro, chicos, un ratito.